Bendiciones, hermanos, bienvenidos. Aquí estamos con el hermano y amigo Frederick Altimiras de FA Ministries y hemos decidido hace un tiempo hacer este vídeo sobre, como han visto en el título, la vigencia de la ley. Es verdad que la ley, según muchas denominaciones cristianas, dicen está abolida o parte de esa ley está abolida. Este vídeo va a ser a modo de preguntas. Vamos a exponer unas preguntas, sobre todo cuestiones en las que se basan muchos hermanos para decir que la ley en cierta manera está abolida. Entonces vamos a exponer cada uno responderá una pregunta, son una serie de 8 o 9 preguntas. Así que pues vamos allá. Frederick, si te parece, yo te lanzo la primera pregunta y la contestas tú. Correcto. Vale, la primera pregunta, ya verán que son puntos donde muchos hermanos pues se basan en para decir, ¿verdad?, que la ley pues en cierta manera está abolida o ya no es vigente. La primera pregunta nos dice: ¿la ley fue dada por primera vez en el monte Sinaí por Moisés? Esto es una pregunta que, aunque parezca poco común, es muy común. Y hay personas que o no saben bien la respuesta o bien llegan a una conclusión errónea. Y ahora la intención es contestar según la Biblia, ¿verdad? ¿Será que la ley estaba vigente antes del Sinaí? ¿Solo después? ¿Solo a partir del Sinaí? ¿Solo del Sinaí a la muerte de Cristo? ¿De la muerte de Cristo para acá? ¿Cuándo estaba vigente la ley? ¿Siempre o ha ido por etapas? Bueno, para ello primero vamos a leer 3 textos del Nuevo Testamento y luego vamos a ir a ejemplos concretos del Antiguo Testamento en versículos que están antes de Éxodo 20, con lo cual antes del episodio del Sinaí, cuando faltaban aún decenas de años para que llegara. Mirad, el primer texto de Romanos 4:15 que nos dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Aquí vemos un primer parámetro. Si no hay ley, no puede haber transgresión. Con lo cual, si encontramos transgresión en el Antiguo Testamento antes del episodio del Sinaí, entonces por fuerza deberá haber ley. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo en este punto? Pues ahora vamos hacia el siguiente. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vista esta sentencia, no podemos encontrar pecado o gente que hable de pecado antes del Sinaí, porque si se habla de pecado antes del Sinaí, obviamente ha de existir la ley, porque dice que el pecado es la transgresión de la ley, la infracción de la ley. Y finalmente en Romanos 3:20 tenemos la última premisa que vamos a tener en cuenta. Nos dice: y a que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si encontramos de nuevo pecado en versículos que están antes del episodio de Éxodo 20, entonces también vemos que la ley seguiría vigente. Si no, no podríamos encontrar de ninguna manera conocimiento de pecado en las personas que vivieron antes del episodio del Sinaí. Habiendo visto estos parámetros del Nuevo Testamento que nos dice Pablo y Juan, vamos ahora sí a los versículos que os he comentado antes del Antiguo Testamento, que son versículos de, obviamente, mucho antes del episodio del Sinaí. Y vamos a sacar las conclusiones correctas en base a lo que hemos leído ahora y en base a lo que dice la literalidad bíblica. El primer texto es Génesis 13:13, que nos dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Cómo pueden ser los hombres malos y pecadores, tener conciencia de pecado y encima ser pecadores, infringir la ley, cuando ésta no existe? Ni siquiera la conocen. Hemos visto antes que donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y el pecado es la transgresión de la ley. ¿Cómo podemos encontrar en Génesis 13:13 que los hombres eran pecadores y malos? Lo veis que es imposible si la ley no fuera conocida o existiera ya en aquel momento, y eso es mucho antes del episodio del Sinaí. Y ahora vamos a ver varios ejemplos de pecados concretos. Vamos a ver primero pecado contra Dios, pecado sexual, luego hurto, etcétera, etcétera. Mirad, en Génesis 39:9 nos dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Aquí vemos pecado sexual o conocimiento de pecado sexual, y dice: ¿cómo yo voy a transgredir este mandamiento y pecar contra Dios? Aquí vemos que esta persona tenía conocimiento de pecado, con lo cual debía existir la ley. Vamos al siguiente, Génesis 20, versículo 6, dice: y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. ¿Cómo Dios puede permitir de pecar a alguien cuando la ley no existe? ¿Qué sentido tiene
no permitir detener de pecar a una persona cuando no existe la ley, con lo cual tampoco existe el pecado, tampoco existe su transgresión. ¿Veis que no tiene sentido? Aquí volvemos a ver que la ley efectivamente estaba vigente como mínimo antes del Sinaí, y luego veremos si estaba vigente ya en el inicio de los tiempos. Voy a pasar ahora a la página y vamos a ir casi al inicio de la humanidad, en Génesis 4. Ahí existían Adán, Eva, Caín y Abel, y en este caso lo que vamos a leer, Abel ya no estaba. ¿A causa de qué? De haber sido asesinado. Mirad, Génesis 4:11. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ese es Dios hablando a Caín. Maldito seas tú. Aquí has cometido asesinato, y por haber cometido asesinato, eres maldito. Vemos que hay una conciencia de pecado y que realmente Dios está hablando en base a su ley, a su propia ley, y estamos en Génesis 4. Quedan muchísimos milenios para Éxodo 20. Vamos ya para terminar casi, quedan 3 versículos, Génesis 30, versículo 33, que nos dice así: Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Pregunto, ¿cómo sabe lo que es el hurto? ¿Cómo sabe lo que es el robar? ¿Por qué se tiene conciencia de que robar no está bien? ¿O del concepto de robar si la ley no existe? ¿Cómo puede ser eso? Pues obviamente porque la ley, una vez más vemos que ya estaba vigente, ya existía, y era de conocimiento público. En Génesis 35:2 nos dice: Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Cómo Jacob pudo decir a su familia que quitase los dioses ajenos? Porque conocía el primer mandamiento de la ley y porque sabía que había un Dios verdadero. Si no, ¿cómo es posible hablar de dioses ajenos si no se tiene conocimiento? ¿Lo veis? Aquí aparece el primer mandamiento y ahí el mandato: quitadlos, porque eso no está bien. Y finalmente en Génesis 26:5 nos dice, perdona que ahora pasa una moto, estamos en un lugar natural pero cerca de una carretera y bueno, a veces pasan motoristas, ¿no?, que van de excursión, etc. Bueno, sigamos ahora. Génesis 26:5 nos dice: Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto o mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cómo pudo Abraham guardar los estatutos, los mandamientos y las leyes de Dios si no existían? O si no estaban vigentes como mínimo. ¿Qué sentido tiene? ¿Tú cumples o guardas algo que no está vigente? No tiene sentido. O más allá, ¿cumples o guardas algo que no existe? ¿Cómo lo vas a guardar si no existe? No puede ser. O sea que bueno, aquí hemos visto claramente cómo la Biblia, de forma llana, coherente y sencilla, nos dice que efectivamente la ley ya estaba vigente antes del Sinaí, no a partir del Sinaí, no del Sinaí hasta la muerte de Cristo, no en cualquier otro periodo, sino que ya existía desde el inicio, porque Adán y Eva pecaron contra Dios. Dios les dijo: podéis comer de todo árbol menos de este, del conocimiento del bien y del mal, y pecaron. ¿Qué fueron ahí? Incrédulos, no creyeron a Dios, y eso les llevó a transgredir el mandamiento, con lo cual ahí había conciencia de pecado también. O sea que vemos que la ley está desde el inicio de la humanidad, y si no, como mínimo, desde antes del Sinaí seguro. Por tanto, las personas que afirman que fue a partir del Sinaí, vemos que no tienen razón de decirlo, ya que si no, todos estos textos de Génesis que hemos leído no tendrían ningún sentido, ya que, como hemos visto, el pecado es la fracción de la ley. Si no hay ley, no hay pecado, y que se tiene conocimiento de pecado también. ¿Por qué? Porque existe una ley. Bueno, espero haber respondido esta pregunta de forma... Se podía responder más ampliamente, pero creo que con esto es suficiente para hacernos una idea de lo que dice la Biblia, ¿no? Y de que efectivamente la ley ya estaba vigente antes del Sinaí, no a partir del Sinaí. Bien, ahora les voy a leer Colosenses 2, voy a leer desde el versículo 11 para entrar en contexto para llegar al versículo 14. Y nos dice, en él, refiriéndose a Cristo Jesús, nos dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo,
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bien, hermanos, aquí en el versículo 14 tenemos dos frases claves: anulando el acta de decretos y clavándola en la cruz. Bien, clavándola en la cruz no tenemos ningún problema, ya sabemos a qué se refiere. Ahora, el problema es cuando los hermanos ven en esta anulación del acta de decretos, es donde muchos hermanos se dan a entender que anular este acta de decretos se refiere a los 10 mandamientos en sí. Bien, ¿qué sucede? La palabra acto, si nos vamos al original, en este caso al hebreo, al griego, porque es el Nuevo Testamento, es la palabra geirógrafo, la que encontramos en la palabra strong. Y la palabra geirógrafo, que quiere decir, es un documento, es algo escrito a mano. ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando Cristo Jesús en la cruz anuló esa lista escrita a mano, los hermanos se piensan que está anulando los 10 mandamientos, ¿no? Escritos en este caso por la mano de Dios. Pero lo que nos está mostrando aquí, en este acta de decretos, es que esta ley a la que se refiere Colosenses 2:14 es a las leyes que se están conociendo como, o se conoce mejor dicho, como las leyes mosaicas o las leyes ceremoniales. ¿Qué sucedió? Que cuando Cristo Jesús murió en la cruz, lo que quedó clavado en el madero, como se dice, es todas esas leyes ceremoniales que ya pasaron a segundo lugar. ¿Recuerdan, hermanos, cuando Cristo murió, ya exhaló su último aliento de vida en la cruz y clamó al Padre? Dicen que en el templo se rasgó el velo, ¿verdad? Desde arriba hasta abajo se rasgó el velo. ¿Por qué se rasgó este velo en el templo? Porque el templo simbolizaba, todos los sacrificios que se hacían en el templo, en el santuario, simbolizaban a Cristo Jesús, ¿verdad? La muerte y resurrección y todo lo que iba a simbolizar Cristo Jesús para nosotros como Salvador. Entonces, como decía Isaías, que era nuestra oveja que iba a ir al matadero, una vez Cristo murió por todos nosotros en la cruz, ya no es necesario todos esos sacrificios. Ya la oveja murió por todos nosotros, así como predijo Isaías y otros profetas, ¿verdad? Entonces, esa acta de decretos que quedó anulada simplemente es las leyes ceremoniales, todas aquellas leyes orales que se decían, no las morales como los 10 mandamientos, sino esas leyes mosaicas de la era de Moisés, donde perdieron todo su valor porque ya Cristo Jesús murió por nosotros. Entonces, no fueron los 10 mandamientos los que quedaron clavados en la cruz, sino fueron los mandamientos mosaicos, todas aquellas costumbres y leyes ceremoniales que ya que Cristo Jesús murió en la cruz quedaron anuladas. También una forma de ver esto, esa acta de decretos actualmente, es que nosotros, como Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz, esa acta de decretos es para nosotros una deuda. ¿Qué quiere decir? Que Él pagó por todos nuestros pecados. Entonces, esa deuda, ese pagaré, que se le llama muchas veces cuando se estudia este tema, es algo que Él pagó por nosotros. Esa acta de decretos que Él clavó en la cruz es lo que nosotros teníamos que haber pagado como pecadores y la clavó en la cruz por nosotros. Es decir, esa deuda que teníamos que pagar nosotros como pecadores, Cristo Jesús la clavó en ese madero y ese es acta de decretos que anuló por nosotros. Todo lo que nosotros teníamos que haber hecho en esta vida lo pagó Él por nosotros. Pero no es más que, cuando se refiere a mandamientos y a leyes, las leyes ceremoniales, las del antiguo pacto. Así que no está hablando en Colosenses 2:14 en ningún momento de las leyes de los 10 mandamientos escritas por la mano de Dios, las leyes morales, sino de las leyes orales escritas, leyes mosaicas o conocidas como leyes ceremoniales. Es así como, por ejemplo, también en Romanos 7 se nos menciona que también hay mucha controversia con este tema, cuando Romanos 7 dice que estamos muertos a la ley.
Muchos hermanos dicen que la ley está muerta, porque esa expresión que Pablo nos dice, que estamos muertos a la ley, se usa como en Colosenses 2 diciendo que la ley está muerta. Cuando Pablo lo que aquí simplemente nos está diciendo es que nosotros estamos muertos a la ley en el momento en que nosotros aceptamos la ley, porque ya no nos sujetamos a ella, sino que la obedecemos. Entonces no es una condenación para nosotros, sino que al guardar las leyes, simplemente nosotros ya no estamos condenadas ni bajo esas leyes. Bien, el dispensacionalismo, para aquellos que no lo sepan, es una teoría que muchos cristianos usan para decir que desde el inicio hasta el día de hoy ha habido etapas donde dijéramos que estamos viviendo según unas etapas. Es decir, antiguamente estábamos bajo la ley, estábamos en una etapa donde nos regíamos por las leyes. Luego hay otras etapas más y actualmente estamos en la etapa donde vivimos por gracia. Es decir, ahora que vivimos por gracia por la muerte de Cristo Jesús en la cruz, ya no vivimos en un tiempo de ley, sino que ya ese tiempo de ley pasó y ahora estamos en un tiempo de gracia. Esto realmente pues no es bíblico. Yo les quiero leer el versículo 8 del capítulo 6 de Génesis, en el contexto de Noé, para que veamos que pues, si estamos ahora en tiempos de gracia, veamos aquí uno de tantos ejemplos que nos muestra la Biblia. En el versículo 8 del capítulo 6, cuando Dios está a punto de maldecir, decíamos ya va maldito a toda la humanidad y va a enviar el diluvio. Sabemos que solo Noé es el que se salva y su familia. En el versículo 8 del capítulo 6 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué nos quiere decir este versículo en su contexto? Es que Jehová salvó a Noé por gracia. ¿Qué pasa? Que el dispensacionalismo nos muestra que en esa época, en teoría, la gente se basaba y todo se regía bajo las leyes, y ahora estamos bajo la gracia. Pero vemos como la gracia funciona desde siempre. Ya desde la época de Noé, pues simplemente eran salvos por gracia, no solo ahora. Es decir, la gracia siempre existió y las leyes siempre existieron. Y la ley no es más que hoy día un espejo donde nos podemos mirar y mostrar nuestro carácter en referente a todo lo que en comportación a nuestro comportamiento ante la ley. Les voy a leer Romanos 3:20, que antes nuestro hermano Frederick lo ha leído, pero les voy a leer de nuevo. Dice Romanos 3:20, en cuanto a la referencia que les digo del espejo donde nos miramos, ¿verdad? Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, yo me miro al espejo y me veo en mi condición de pecado, pero eso no quiere decir de que el pecado se haya transgredido, se haya abolido, sino todos somos salvos por gracia, siempre hemos sido salvos por gracia, y tenemos que obedecer unas leyes, que es el espejo, para ver en cuánto está nuestro carácter. La verdad es que esta pregunta es muy interesante y es muy fácil de responder. Vamos a tardar muy poquito, porque vamos a leer simplemente en Mateo 22, versículos del 37 al 40. En esos versículos, en uno de ellos, como vamos a ver, se basan algunas personas para decir que no, que la ley solo son dos mandamientos y ya está, ¿verdad? Pero no, porque si leemos un poco más allá, veremos que el propio Jesús en estos versículos está diciendo pues otra cosa bien distinta. Fijaos, Mateo 22, 37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante, ¿no? Porque mucha gente se queda aquí y dice: ¿ves? Hay dos mandamientos. Lo primero es amar a Dios con todo tu corazón y el segundo es amar al prójimo con todo tu corazón también. Pero el versículo 40 dice otra cosa, dice algo más, una información muy necesaria. Nos dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Con lo cual,
¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Pues que estos son como los anunciados de las dos tablas de la ley. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es lo que está simbolizando la primera tabla de la ley, es hacer referencia a los primeros 4 mandamientos. Y luego, cuando dice, aquí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues también hace referencia a los mandamientos de la segunda tabla, ¿no? Los que hace referencia al prójimo. Amarás a tus padres, no robarás, no levantarás falso testimonio, etc. Con lo cual, lo que nos está diciendo aquí, vemos que de estos 2 enunciados, de esos 2 títulos, depende toda la ley. No es que se resuma en esto y ya está, porque ¿quién puede amar a Dios y creer en dioses ajenos, o decir el nombre de Dios en vano, o guardar otro día que no sea el día de reposo que instauró el Señor? ¿Y quién dirá amar al prójimo y le mentirá, le robará, le tendrá envidia, tratará mal a los padres? ¿Entendéis? Pues creo que la pregunta queda claramente respuesta, ¿no? Con el versículo 40. Hay que leer el capítulo 22 del 37 al 39 y luego el versículo 40. Así tenemos el contexto total de lo que quiso decir Jesús. Bien, hermanos, esta respuesta no voy a ser muy extenso, es corta, no es una pregunta que, dijéramos, requiere mucho conocimiento. Los hermanos dicen que la ley del 4º mandamiento es solo para los judíos. Hay un sector de hermanos, de cristianos, que se refieren a esto. Bien, es tan fácil como, si la ley es solo para los judíos, simplemente, pues bueno, porque quizás se quedan en Éxodo 20, del versículo 8 al versículo 11, que es donde nos muestra el 4º mandamiento, pero es que la ley, como ya hemos visto anteriormente en las respuestas ya de Frederick, no inició en el monte Sinaí. Si nos vamos a Génesis, la creación, simplemente en Génesis versículo 2, ya vemos cómo en la creación, disculpe hermano que tengo aquí, no tengo mucho sitio aquí, ok. Génesis 2, versículos, voy a empezar del 1 al 3, nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, vemos que se apartó el día de reposo desde la creación al séptimo día, ¿verdad? Sabemos que el séptimo día es el día de reposo, entonces simplemente y llanamente es que en la creación pues no existía ningún judío, ¿verdad? Tuvieron que pasar 2000 años para que existiesen los judíos. Entonces es una aclaración o un sostén que tienen los hermanos muy, muy débil, ¿verdad? En cuanto a sostén bíblico, porque simplemente pues no tiene lógica, ¿verdad? Que el 4º mandamiento sea para los judíos cuando ya se creó en la misma creación. Muy bien, hermanos, pues es conocido en el mundo cristiano, ¿verdad?, que el día del Señor, incluso no el mundo cristiano, sino a una persona que no es cristiana, quizá en la psique ya tienen un poquito ya como incrustado el tema del día del Señor como domingo. Esto ha sido a raíz de que, de las tradiciones y de la Iglesia Católica, que es la mayor en todo el mundo, entonces se ha quedado como esta idea. Pero simplemente cuando se refiere al Shabbat en la Biblia, sabemos que la palabra Shabbat significa día de reposo. Y en la creación, el Shabbat, el séptimo día de reposo, el séptimo día de la semana, era el día que tan solo ese día tenía nombre. O sea, dijéramos que era el primer día, segundo día, tercer día, así consecutivamente hasta llegar al séptimo día. Ese séptimo día era el único día en la semana que tenía nombre y es conocido como Shabbat. Shabbat es día de reposo. Entonces, cuando vamos por ejemplo, a cualquier Biblia, incluso hay Biblias católicas, cuando vemos versículos como Éxodo 28, e incluso ahora les voy a leer Marcos 2:27 y versículo 28 también, en vez de referirse al día de reposo, se refiere como a sábado. Yo ahora mismo, hermanos, tengo la Reina Valera, no es el caso,
Pero les voy a leer, por ejemplo, Marcos 2:27 y versículo 28 nos dice: y también les dijo, refiriéndose a Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En otras versiones, como comento en muchas versiones católicas, este versículo 28 sería traducido así: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Entonces, claramente vemos como el sábado es el día del Señor. ¿Y el Señor quién es? Es Cristo Jesús. Entonces, esa gran confusión que hay en el mundo cristiano, que es el día de reposo, ¿verdad? O el día del Señor, que es domingo, pues bueno, viene de tradiciones católicas y demás. Es curioso que, como digo, menciono que el Sabbat es el único día, el séptimo día es el único día en la semana que tenía nombre. Es curioso que ahora que todas las semanas tienen su nombre, ahora el domingo, conocido como el Día del Señor, si vamos al inglés, domingo nos quiere decir Sunday. Sunday, ¿qué quiere decir? Día del Sol. El Día del Sol, pues es adoración hacia el sol, y la Biblia nos muestra que la adoración al sol pues es totalmente pagano y antibíblico. Entonces vemos ahí un poquito la confusión que hay, pero a modo de peligro, cómo podemos confundir un día espurio, que no es bíblico, que incluso puede llegar a ser pagano y contradice totalmente las Escrituras. Para responder esta pregunta iremos al versículo directamente. Iremos en este caso a Mateo 12:1 y unos cuantos versículos más adelante. ¿Realmente Jesús y los discípulos quebrantaron el sábado por arrancar espigas cuando caminaban por el camino? ¿Eso es una quebrantación del sábado? ¿Está incluido en la ley esto? Vamos a leer. Mateo 12:1 nos dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Aquí tenemos el contexto, tenemos la situación, y luego les pone un ejemplo que no vamos a leer, deberías leer del versículo 3 al 5, les pone el ejemplo de David y los sacerdotes, cuando comieron pan del templo en aquella ocasión, y Jesús los muestra sin culpa, con lo cual Jesús y los apóstoles tendrán culpa en este caso también. Vamos a leer el versículos 6, 7 y 8. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí vemos solamente, y son palabras literalmente de la boca de Jesús. Habla de no condenar a los inocentes, con lo cual tienen culpa, quebrantaron el sábado Jesús y en este caso los apóstoles por arrancar las espigas del campo cuando pasaban por el lado. Por supuesto que no. Eso no es una quebrantación del sábado. Aquí Jesús mismo dice: no condenaréis a los inocentes. Jesús declara inocentes a los apóstoles, con lo cual pensar que pueden tener alguna culpa es sin duda salirse del marco bíblico e incluso contradecir las propias palabras de Jesús presente en aquel episodio. Y eso es lo que les dijo a los fariseos que los intentaban acusar, con lo cual creo que la pregunta queda respuesta bíblicamente de forma clara y sencilla. Para responder esta pregunta, realmente es larga la respuesta. ¿Somos salvos por la ley o gracias a la ley? Es larga, pero no porque sea complicado, sino porque hay muchos versículos al respecto. Yo voy a leer unos cuantos y los otros simplemente los voy a nombrar para que los busquéis en vuestras casas, pero sobre todo hace difícil la respuesta a causa de la confusión ya que llevamos de siglos de romanismo acerca de ese tema, como con muchos otros. Pero veréis qué sencilla que es la palabra de Dios, en este caso los labios de Pablo. Nos dice así, empezaremos por Gálatas 2 del 16 al 21 para ir calibrando la situación. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Qué nos dice aquí? ¿Somos justificados por guardar la ley o por la fe de Jesucristo? Somos justificados por la fe de Jesucristo. Y luego vamos a ampliar un poco más ese tema. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley.
Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. De hecho, con este versículo sería suficiente para responder a la pregunta, ¿somos salvos por la ley? La respuesta es no, o no solamente. Pero aquí ya vemos claro, ¿no? ¿Las obras de la ley nos justifican de alguna manera? ¿Esta obra propia que haríamos de voy a guardar tal mandamiento? No, para nada. Somos justificados por la fe de Jesucristo. Y es muy importante esta fe de Jesucristo. ¿Por qué? Porque creer en Jesucristo no es lo mismo que tener la fe de Jesucristo. ¿Entendéis? ¿Y por qué debemos tener en cuenta eso? Pues lo vamos a ver en unos minutos. Pero aquí igualmente Pablo al final del versículo 16 ya nos dice claramente de nuevo, por las obras de la ley nadie será justificado. Luego el versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Si buscamos la justificación por la fe de Cristo aún somos hallados pecadores, ¿es culpa de Él? No, es culpa nuestra porque decidimos pecar y no queremos hacer uso de su poder, el poder que Cristo nos da para poder vencer toda tentación. Y eso lo podéis comprobar en Romanos 7 y 8, que luego vamos a comentar brevemente. Versículo 18 dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Obviamente, si sigo en las mismas obras que tenía antes de conocer el Evangelio de Cristo y aceptar su justificación, entonces soy el transgresor, no por culpa del Evangelio, sino por mi culpa, por volver a hacer las obras que hacía cuando estaba sin Dios. Y el versículo 19, para terminar, bueno, hasta el 21. 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es algo que deberíamos preguntarnos todos nosotros. ¿Estamos realmente crucificados con Cristo? ¿Sí o no? Yo tengo un tema en mi canal, FA Ministries, que solamente habla de estos versículos, de Gálatas 2:20. Os recomiendo que lo vayáis a ver, seguramente os lo dejaré como pantalla final en este vídeo. Pero aquí dice esto, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Realmente lo estamos? ¿Hemos vencido las pasiones que nos gobiernan? ¿Resistimos la tentación cada vez que viene por el poder de Cristo en nosotros? Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Realmente vive Cristo en nosotros? Eso nos lo deberíamos preguntar, porque realmente en un cristiano ¿vive Cristo en él? En un verdadero cristiano, en un cristiano que no es verdadero, no. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo en la carne, todas las tentaciones, todas las tendencias que hay en mi carne que quieren hacerme pecar, ¿cómo lo vivo? ¿Son eliminadas? No, no son eliminadas. Serán eliminadas cuando Cristo venga, que nos transforma nuestro cuerpo, nuestra carne. Pero, ¿por qué dice que las vivo en la fe del Hijo de Dios? Porque gracias a su sacrificio y a su victoria, Él no pecó ni siquiera en pensamiento, Él ha obtenido una victoria sobre todas las tendencias que nos incitan a pecar continuamente. También ha adoptado o obtuvo una victoria sobre el pecado ya cometido. Él nos ayuda a vencer el pecado tanto en su tendencia como el pecado cometido nos ayuda a arrepentirnos, ¿no? Pone en nosotros este deseo de arrepentirnos, con lo cual vivir en la fe del Hijo de Dios, lo que vivo en la carne, es vivir sometido al Señor. Cada vez que viene la tentación, pedimos al Señor la salida para no caer en ella, pedimos al Señor su poder para no pecar. Y luego 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y es verdad, si solo con la ley sería suficiente para poder vencer el pecado y no pecar más, entonces ¿para qué vino Cristo? Aquí ya vemos, ¿no?, que la ley simplemente se usa o sirve como espejo, te muestra tu estándar moral, pero no te dice cómo conseguirlo. Te dice lo que es el pecado y lo que no lo es, pero no te ayuda, no te da el poder para vencer, para resistir esas tentaciones. En cambio, Cristo sí. Por eso, por demás murió Cristo si la justicia fuese simplemente por la ley. Vamos a leer ahora Gálatas 3, del 5 al 11 y luego del 17 al 26. Voy a buscarlo aquí en mi teléfono, en mi Biblia del teléfono para ir más rápido. Y nos dice así, Gálatas 3:5 en adelante. Dice, aquel pues que os suministra, y tened en cuenta eso, es la misma carta de Pablo, lo que hemos leído en el capítulo 2 lo sigue desarrollando en el capítulo 3 de Gálatas. Dice el 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El ejemplo de Abraham, que lo encontramos, si no me equivoco, en Génesis 15. ¿Abraham creyó por sus propias obras o por las obras de la ley? ¿O creyó venció o fue justificado
por sus propias obras o por guardar las obras de la ley, simplemente por la ley, o porque creyó a Dios, lo que le decía. Fue justificado porque creyó a Dios. Y eso nos muestra Génesis 15. Y aquí también nos lo dice, ¿no? O aquí nos lo dice claramente. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese creer, las palabras del Señor, es lo que te justifica. Las obras propias no te justifican y tampoco las obras de la ley. La ley en sí no te puede justificar, como ya ha dicho Pablo en el versículo 16 de este mismo libro. Luego versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Los hijos de Abraham son legalistas? No. Son los que hicieron como él, como el gran patriarca, que creen al Señor y así son justificados. Luego dice el versículo 8, y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, seas gentil o seas judío. Aquí ya no hay razas. El Evangelio es para todos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Si el justo por la fe vive, ¿es justificado por la ley? No, es justificado por la fe de Jesucristo. Y esta justicia, aceptar esta justicia de Cristo, vivir esta fe en el Hijo de Dios, o la fe del Hijo de Dios, ¿te lleva a qué? ¿A qué fruto te lleva? A guardar la ley de corazón, pero eso ya lo hace Cristo en ti y no son obras propias. Y eso lo vamos a desarrollar ahora en breve leyendo Efesios 2 del 8 al 10. Pero antes vamos a leer los versículos del 17 al 26 del mismo Gálatas 3. Dice así: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Os dais cuenta de lo que os comentaba antes? La ley no puede vivificar por ella misma. ¿Vivifica qué? La fe en Cristo. Versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos encerrados, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Nos damos cuenta más o menos lo que está diciendo aquí? Nos damos cuenta, la ley y la fe, las promesas y la ley van de la mano, van juntas, no es una o la otra, son las dos juntas, las dos se interrelacionan y cada uno tiene su papel. Vamos a leer ya para casi terminar Romanos 3 del 19 al 26. Vamos a ver, lo voy a buscar en mi Biblia telefónica. Nos dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí lo vemos, vuelve a repetir la misma idea de Gálatas 2:19. Y efectivamente, por medio de la ley conocemos lo que es pecado, lo que está mal. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley. Con lo cual, por medio de ello conocemos el estándar moral de Dios y también conocemos, obviamente, la parte opuesta, ¿no? Que es lo contrario a esto es pecado. Y el 21 nos dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ambos siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, aquí vemos más temática, no más argumentos para ver que realmente por la ley no somos salvos. Somos salvos por la fe en Jesucristo, pero la ley y la fe van juntas. De hecho, la verdadera fe
La verdadera fe, la fe que salva, es la que va unida a guardar toda la ley. Cuando uno tiene una verdadera fe, la verdadera fe en el Evangelio, y realmente es justificado por el Señor, el fruto que da es guardar la ley de corazón, ya no como obra propia. Es que tengo que guardar el sábado porque... No, lo guardo de corazón, porque a Dios ama el sábado, porque es su día de reposo y porque realmente queremos guardarlo, no por temor a las consecuencias, sino por amor al Señor. Debemos aprender a ver el pecado en su cruda realidad. No debemos querer no pecar por miedo a las consecuencias, sino porque lo debemos llegar a ver como Dios lo ve, como algo odioso, como algo que no debe estar aquí, para nada. ¿Entendéis? Luego recomiendo leer, no lo vamos a leer ahora por cuestiones de tiempo, Romanos 7 del 4 al 25 y Romanos 8 del 1 al 6. Ahí vais a ver, ¿no?, el ejemplo del hombre natural y lo que es el hombre que está bajo la fe de Jesucristo, el hombre convertido. Leedlo por vosotros mismos y vais a ver también pues, vuestra experiencia diaria, ¿no?, supongo, y la mía también. Antes de conocer a Dios y después de conocer a Dios, incluso conociendo a Dios cuando nos dejamos de su mano, vemos la experiencia de Romanos 7. Y ahora, para terminar, voy a leer Efesios 2, versículos del 8 al 10. Nos dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí entendemos algo más, ¿no?, que ya he comentado. La fe de quien proviene de Dios. Es don de Dios, con lo cual no es una fe propia ni una gracia propia por la cual somos salvos. Somos salvos por medio de la fe que nos envía el Señor, por medio de su Evangelio, al cual debemos creer tal y como Él lo dice y comprenderlo tal y como Él lo dice. No debemos crear otro Evangelio. De eso también nos advierte Pablo en otros lugares. Luego dice el versículo 9, leemos el 8 de nuevo para tener referencia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras propias no nos salvan, son obras propias, no tienen fundamento. Y finalmente el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas obras que nos habla aquí son las obras que hace el Señor en nosotros. Dice Filipenses, Él obrará en vosotros su querer y su hacer. Y de eso se tratan las obras correctas. Esas son las obras que van unidas a la fe verdadera. Las obras que hace el Señor en ti. Obviamente tú las ejecutas físicamente, pero Él te las inspira. Lo haces con los motivos correctos. El yo ya no está en ti. La motivación de lo que hagas ya no es proveniente del yo, de tu carne, sino que proviene del Señor. Y eso solo puede ser cuando Cristo está en ti. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Es mi consejo que dejemos actuar al Señor en nosotros y que realmente hagamos su querer y su hacer. Luego realmente estaremos en la promesa y estaremos creyendo el Evangelio de verdad y estaremos realmente viviendo la fe de Jesucristo. No estaremos viviendo obras propias, no estaremos viviendo el legalismo y tampoco estaremos viviendo en el engaño, ¿no?, de querernos salvos por nuestras propias obras. Es típico del catolicismo y la mayor parte del mundo cristiano decir es que yo tengo que hacer algo para que Dios se mueva y me mire y de esta manera me justifique. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo tengo que hacer algo para ayudar al Señor a justificarme y a salvarme. Eso no es bíblico. El Señor ya te ha salvado por medio de Jesucristo. Debemos creer, aceptar su sacrificio, aceptar su justicia que nos imputa gratuitamente y luego andar todos los días en santidad de la mano del Señor, para que nos imparta todos los días su justicia, para que andemos realmente en el camino de la santificación, el cual es el que nos llevará a la salvación. Y el camino a la santificación consiste en eso, en estar unido de la mano de Dios. Sin mí nada podéis hacer, dice Jesús en Juan 15, y esto es lo que hemos hablado. Unidos al Señor, Él hace las obras en ti, y entonces caminas en rectitud, con lo cual luego estás en santidad, luego caminas correctamente. Tus obras no serán motivadas del yo. Si estás siempre unido de la mano de Cristo, vas a dejar de pecar, porque cada vez que venga la tentación, vas a decidir no pecar y vas a pedir al Señor la salida y su poder para poder resistirla. Ya no lo intentarás por ti mismo, ya no pensarás que qué he de hacer yo para que Dios me mire y me salve. Él ya te ha salvado y solo quiere que lo aceptes y que sigas andando en su camino, que sigas las pisadas de Cristo todos los días. Bueno, hermanos, pues hasta aquí el vídeo conjunto de hoy. Espero que os haya sido de bendición. Creo que hemos podido aportar, ¿no?, un poquito más de luz o algún granito más de arena, ¿no?, para que las personas que puedan ver este vídeo y crean en otras cosas de las que hemos mostrado, pues conozcan, ¿no?, realmente el mensaje bíblico acerca de si la ley está vigente, si no está vigente, si la ley en sí nos salva, si somos salvos por obras o por fe o por las dos cosas.
hemos podido también explicar bastante bien, bastante profundamente versículos complicados como Colosenses 2 y otros que hemos tratado, porque la verdad es que ya lo dice Pedro, muchos tuercen las palabras de Pablo para su propia perdición, con lo cual deberíamos no estar nosotros en este grupo, ¿no? Espero que haya sido de ayuda. Este vídeo está pensado para toda persona cristiana que, pues eso, que cree que la ley no está vigente, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene unas ideas, un evangelio que, como hemos visto, no es el correcto, no se ajusta a lo que dice claramente la Biblia. Lo hemos hecho con todo el amor del mundo y espero que, como digo, sea de edificación y para ayuda de todos vosotros. No sé si quieres comentar alguna cosa, Carlos, y ya lo terminamos. Yo simplemente decirle pues unas palabras de Jesús que creo que lo explica todo y lo comprime todo en un versículo tan sencillo y tan directo como es las palabras de Jesús en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Exacto. ¿Y cómo se guardan los mandamientos? ¿Por ti mismo? No. Estando Cristo en ti. Él te inspira a guardarlos de corazón, no de forma legalista, no por temor a las consecuencias. Con lo cual, bueno, hasta aquí el vídeo, que Dios os siga bendiciendo y nos vemos en la próxima ocasión.